que es Mateo capítulo 6, o Evangelio según Mateo capítulo 6, y estamos en el versículo 12. Un comentario, no sé si viene el caso o no, así iniciando. La vida cristiana no se puede vivir en medio, y quiero que aquí aprendamos algo. A propósito, estamos transmitiendo en Facebook, y ya a partir de ayer fue, Edison, sí, estamos transmitiendo también en YouTube. Por favor, entre a YouTube, Ipuguateque, entre a YouTube y suscríbase. Necesitamos 50, ¿vamos en cuánto? Vamos en 10, necesitamos 40, entre a YouTube y se suscribe, Ipuguateque. Bueno, cuando vemos la oración, eso ya nos dice algo, ahí hay un mensaje. Y el mensaje es que no se puede llevar la vida cristiana en medio de odio, resentimiento, amargura, contiendas, pleitos, celos. No se puede vivir la vida cristiana así. Si vamos a entrar en la oración, al entrar en la oración, como es el tema que estamos desarrollando, el cristiano o el creyente debe despojar su vida de todas estas cosas, porque de lo contrario no puede orar. No que no se pueda arrollar, no puede orar, porque ese es un impedimento para poder hacerlo. No va a poder orar si está en resentimiento, en odio, en amargura, en contienda, en pleitos. ¿Cómo se va a presentar al Señor? Es imposible, es imposible. Lo que ya nos dice, pues, ¿qué es esta comunidad cristiana? ¿Sí? ¿Qué es esta comunidad cristiana? Así que Dios nos ayude, hermanos. Y si hay que irle a pedir a alguien perdón, no duden hacerlo. No duden hacerlo. Esta no es una vida de, oh Dios, no. Y si hay que arreglar algo, con todo lo que toca, hay que hacerlo. Si le hemos fallado a alguien, o si usted se da cuenta que la vida con alguien está, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos tener comunión, porque no se puede tener comunión con Dios a menos que tengamos comunión con nuestros semejantes. Entonces, esto hay que recalcarlo muchísimo para que la vida nuestra pueda ser una vida fructífera. Generalmente con las personas que más se pelea es con los que se tiene cerca. Sí, a los que más se odia, a los que más se aborrece, con los que más hay roces, es con los que se tiene cerca, con los que se tiene relaciones, con eso hay que estar bien, hay que procurar estar bien para que la relación con Dios, recuerde lo que es la vida del creyente, esta no es una vida de cualquier manera. No, esta es una vida que nos ofrece una calidad distinta a como vive el resto de la sociedad. Sí, por eso decimos a veces es que el Señor me sacó del mundo. Y el mundo implica todos estos detalles, me sacó del mundo, así vive el resto de la comunidad, de la gente que no tiene al Señor. Por eso la sociedad está llena de violencia. Y me acordaba mientras estaban estos muchachos aquí, esta semana creo que fuimos conmovidos por una noticia que un hijo mató creo que al papá y a la hermana, un hijo adolescente. Eso conmueve a todo el mundo. O sea, la necesidad de seguir trabajando en la familia, ¿no es cierto? En la familia hay que volverse a la familia y mirar cómo está la familia y darnos cuenta que la familia esté funcionando bien. Ese era el primer detalle. El segundo detalle que estaba meditando y pensando es ¿por qué hay que arreglar las cosas? Hermano, ¿por qué hay que arreglar las cosas? Porque hay cosas o casos que se nos devuelven. Atención a eso. Hay cosas que se nos devuelven. Por eso todos nos hemos equivocado en la vida. ¿Sí? Todos nos hemos equivocado en la vida. Por bien o por mal, obrando bien u obrando mal,
Nos hemos equivocado a veces, con buenas intenciones, pero nos equivocamos. Por eso hay nudos que hay que desatar. Hay nudos que hay que desatar, que no hay que dejarlos atados, porque en un momento dado eso se le devuelve a la persona. Y usted se pregunta, ¿qué estará hablando el pastor? Le voy a poner un ejemplo bíblico. Usted recuerda que Jacob y la mamá de Jacob hicieron una trampa, ¿cierto? Y con trampa le quitaron la primogenitura a su hermano, ¿cierto? Y engañaron al marido y al papá. ¿Sí fue así? Listo. Eso, Jacob quedó como el más listo, como el más... Aquí un consejo para las mamás y los papás: no se presten para los males de los hijos. No se presten para los males de los hijos. Entonces, eso quedó así, pero eso se armó Esaú quedó tocado, ¿sí? Quedó tocado. Y dijo: tranquilo, me quitó la primogenitura de una manera fraudulenta, voy a esperar que mi papá se muera. Y cuando mi papá se muera, por eso hay nudos que hay que desatar. Por eso cuando toca ir a pedir perdón, hay que ir a pedir perdón a tiempo, antes que ese mal nos alcance y la situación ya. Entonces, a la final la mamá le dijo: vete, y se fue lejos. Por allá trabajó un tiempo. Por un lado como que le fue bien, se enamoró, pero como llevaba por allí mano, que Dios nos ayude. Sí, ahí tenía una cosita por ahí. Entonces, algo pendiente. Sucede que le dieron donde más le dolía, ¿no es cierto? Los que nos hemos enamorado sabemos qué es eso. Le dieron donde más le dolía. Trabajó un tiempo por una mujer y cuando amaneció con otra. ¿No es cierto? Y, te das cuenta que es malo, como si se lo hubiese podido decir en ese momento. ¿Te das cuenta que es malo ser un tramposo? ¿Sí? ¿Te das cuenta cuánto duele ser un tramposo y hacer sí? Bueno, eso pasó así que le tocó trabajar otro tiempo por la mujer que amaba. A la final la obtuvo y llegó la hora de irse y arrancó con su mujer en medio de una turbulencia familiar, de una situación dificilísima. Pero Esaú se dio cuenta que su hermano venía. ¿Cómo dice el versículo? Que huye el impío sin que nadie lo persiga. Y cuando se dio cuenta que su hermano venía, ¡ay! Que zozobra le cogió a este hombre. Y dijo: ¡ay! Ahora me mata. ¿Recuerdan esa historia? Ahora me mata, ahora sí me va a matar, Y no tuvo nada más que hacer sino que ir ahora sí, porque se enfrentó a su propia realidad, lo que había sembrado, todo eso malo que había dejado, esos cabos sueltos que dejó en el pasado, ahí ya ese espejo ahí. Les tocó irse a pasar una noche con Dios, a llorar, a clamar, a suplicar, porque algo había hecho mal en el pasado. Hermano, ya, que Dios nos ayude, que nuestra vida pueda ser limpia, transparente. Nos hemos equivocado todos, sí, nos hemos equivocado todos, pero que podemos arreglar de ahora en adelante, hacer las cosas bien, sí. Para que de pronto en el presente, para no ir dejando cabo suelto y que de pronto ahora en el presente nos encontremos con
estrellado. Uy. ¿Te acuerdas que tú eras el aborrecedor, el que tal? Y ahora cuando esta realidad tendrás que recibir el pago de todo lo malo que hiciste y que dijiste. ¿Sí? De todas estas malas actitudes. Esto es lo peor, ¿no es cierto? Que se enfrenta uno estrellado contra la propia realidad, contra lo que sembró. Entonces, la reflexión es, hermanos, todo lo que toca solucionar, ahora arreglémoslo. Para que eso, lo malo que hemos hecho, no nos alcance y no nos sorprenda y después nos tengamos que ver, uy, no, es que sí. Qué feo eso, ¿no es cierto? Que ella trató mal, insultó, discriminó, hizo y ahora entonces tiene que, eso se le está devolviendo. Eso le pasa a muchos hijos y también le pasa a muchos padres. Le pasa a muchos creyentes que no hicieron lo que debían hacer y entonces después ya hijos que les tocó soportar malos tratos, esposas que les tocó, o sea, esa esposa muy maltratada y entonces ahora el hombre está enfermo, llevado ahí y entonces ¿quién le toca lidiarlo? A la que maltrató, ¿no es cierto? A la que humilló y a la que ultrajó, entonces ahora ahora es que no tiene fuerza, ¿cierto? Porque no tiene, ¿cierto? Sí, porque si tuviera fuerza sería el mismo demonio de siempre, pero mírenlo cómo está ahí, ¿cierto? Sí, al mismo hijo que maltrató o el mismo hijo que se portó mal, mírenlo, mírenlo la manera, ahí está, parece una abejita, pero es ninguna abejita, es un demonio ahí, un demonio, pero mírenlo cómo está ahora. Entonces, qué bueno hacer las cosas bien. Esa es la reflexión para esta mañana. Qué bueno, hermano, hacer las cosas bien en todas las áreas de la vida. Hacer las cosas sin ninguna pasión, sino siempre en el temor del Señor. El temor del Señor. Que vamos a hablar, hablemos en el temor del Señor. Que vamos a tomar una decisión en el temor del Señor, siempre con conciencia, sabiendo que si hago algo mal, es posible que mañana eso se me devuelva. Y me enfrente eso con mi propia realidad, porque obraste mal. ¿Cuántos papás obraron mal? ¿Cuántos hermanos obraron mal contra sus propios hermanos? ¿Cuántos hijos obraron mal? Y después tienen que verse estrellados contra la realidad que ellos hablaban, decían, actuaban y después ¡ting! Pero que Dios nos ayude. Y lo que intenta el cristianismo a través del evangelio es hacer que podamos llevar una vida de libertad, una vida tranquila, que mañana podamos ver a cualquiera, lo podamos ver con todos los que nos relacionamos con la frente en alto y podamos mirarlo a los ojos, porque nuestra conciencia está, no que obramos de mala manera, ¿sí? Obramos de mala manera, de mala fe. Y entonces mañana nuestra conciencia tenga que remordernos y eso. Es que obré de mala fe. Y ahora contra ese que obré de mala fe me toca humillarme para que me ayude, para que esto. Si la persona es rencorosa, entonces le lleva rencor. Sí, ¿no? Ahora porque estás en esa situación, entonces es que te portas como una buena persona, pero no eres buena persona. Sí, porque estás en esa situación, entonces pides, ¿cómo es que dice? Pide cacao, ¿cierto? Porque está en esa situación, pero no es verdad. Pero si tuviera, hermano, hay que, los que están arriba, siempre debemos tener mucho cuidado, porque la vida da cambios, la vida cambia. A veces los que están arriba están abajo, y los que están abajo después llegan a estar. Sí, imagínense un jefe que es maltratador, mala gente, mala persona, porque como la vida es así, ¿no es cierto? Y entonces después el que es su subalterno después llega a ser el jefe. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Un papá mala persona así, no porque quiera instruir en justicia, sino porque de verdad es mala persona, un esposo así, y mala gente, del todo mala gente. Y sucede que como nadie se queda joven, ¿cierto? Nadie se queda joven, entonces el viejito de mañana, al viejito que hay que darle la mano, ¿no es así? Al viejito que hay que ayudarlo, pero fue tan mala persona que no, que se muera. Dije, uy, santo, ¿cierto? Que se mueva, que fue tan mala persona, uy, tan tirano. Entonces, todo hay que hacerlo bien hecho y con una conciencia limpia.
limpia, limpia, para que usted y yo podamos mañana estar con la frente en alto. Lo que hicimos, aunque parece duro, pero ahora hicimos lo correcto. Lo correcto, y que alguien pueda decir mañana, sí, él hizo lo que debía hacer, lo correcto, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios se apartan del mal los hombres. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Les parece, hermanos? Siempre está pidiendo al Señor, ayúdeme, ayúdeme, Señor, ayúdeme, Dios del cielo, a orar siempre bien, siempre bien, siempre en pureza, sin ninguna mala inclinación, porque la vida va variando, va cambiando. Bueno, para hoy teníamos un versículo, ¿no? Sí, tenemos todavía un tiempito. Trajo el versículo de hoy. ¿Se aprendió el versículo? Una sugerencia para todos. Si usted no oye ni ve, no aprende. Porque para poder aprender, hay algunas rutas para aprender. Y es los ojos. Esa es una ruta al cerebro. Y el oído es una ruta al cerebro. Así que cuando se oye y se ve, es directo al cerebro, directo. Por eso hay que seleccionar lo que se ve, directo al cerebro. Entonces ya hay que leer directo al cerebro. Usted lee y lee y lee. Es posible que al principio no, pero poco a poco va. Ahora, importantísimo, présteme atención que es importantísimo mientras nos recita el versículo que se aprendió esta semana. Atención. Entre otras cosas, además de una alimentación sana, una buena, ¿qué diríamos? Nutrición, una buena. Ya hemos insistido muchísimo que hay cosas que no hay que meter a la boca, ¿no es cierto? Y no hay que ir por impulso, mete pan, mete gaseosa, mete cosas, todo lo que salga, usted tarde o temprano va a terminar mal. ¿Sí? Usted va a terminar mal. Así que es bueno que todos mete paquete, mete lo que usted encuentra por ahí, lo que la gente, porque como son, atención hermano, escúcheme esto, son industrias, y ellos promueven eso, así sea malo, son industrias, y eso produce plata, y lo que mueve es plata, y ellos les interesa, a las industrias no les interesa su salud, les interesa la plata, así que todo lo comercial, la propaganda es para que usted consuma, así sea malo eso. Si usted se muere, no, pues nace otro, pero ellos lo que quieren es plata. Además de eso, porque la iglesia lo quiere a usted sano, así que no coma mucho por la calle, cocine usted mismo y cocine con conciencia. Procure no consumir lo menos posible dulce, lo menos posible, para que usted pueda estar tranquilo. Pero por el otro lado, procure dormir lo suficiente. Las personas que no duermen bien, tarde o temprano, tendrán Alzheimer. ¿Me entendió? ¿Se dice entender? Las personas que no duermen bien, hay que dormir como promedio, dicen los expertos, que entre 6 y 8 horas. Hay que dormir, porque si no duerme, usted llegará viejito. ¿Que cómo se llama? ¿Cómo se llama? Abuelo, ¿que cómo se llama? ¿Que cómo me llamo? Llegará a viejito ido de la cabeza. Yo soy su hijo, ido de la cabeza, ido totalmente de la cabeza. Entonces hay que dormir bien, estar lo más tranquilo posible. Y el Señor nos regala eso. Esa tranquilidad nos la regala el Señor. La otra parte ya le toca hacerla a usted. Saber qué se mete a la boca. No procure no comer, el nutricionista nos dijo,
procure no comer tarde de la noche. Es algo malo, 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 malo. Generalmente las personas que comen tarde de la noche, al otro día están con azúcar alta. ¿Sí? Además de que no se puede dormir bien, está con la azúcar alta, hay que cuidarse y hay que acostarse a dormir. ¿Sí? Y si no, ya, y en tercer lugar, hermano, procuremos todos movernos, hay que hacer ejercicio. Hay que caminar, procure, todo el mundo tiene que estar haciendo ejercicio, todo el mundo tiene que estar haciendo algo de ejercicio. Y el último datico, si alguien se queda en la cama 20 días, se envejece 30 años. Oye, terrible, ¿no? Terrible este dato. Si alguien se queda 20 días en la cama, se envejece 30 años. 30 años. 30 años. Y un dato que lo recibí esta mañana. ¿Sabe una cosa? Porque el COVID mató a una cantidad de jóvenes que no se debían morir, que supuestamente los jóvenes debían tener su sistema inmune alto, porque aunque ellos eran jóvenes, su sistema era viejo. Hay que hacer actividad física, hay que moverse. A los ancianos de aquí hay que decirles, hay que moverse. Y a los jóvenes hay que moverse, hay que salir a caminar. Si no puede ir al gimnasio, si no puede salga a caminar y camine, y tome agüita para que pueda estar. No es que no se vaya a morir, sí se va a morir, le tengo esa mala noticia. Sí se va a morir, pero va a estar bien, mucho más saludable. Bueno, dejemos ahí lo de salud, ¿sí? Porque aquí venimos a predicar la palabra esta mañana, ¿cierto? Pero usted dijo que tenía un versículo para esta mañana. El versículo para esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Escuchemos otros dos versículos porque ya vamos a entrar en la enseñanza de esta mañana. Amén. El último. Amén. Entonces, continuando con el versículo que tenemos allí, que aquí estamos hablando de un modelo, porque los discípulos, según Lucas dice, le dijeron al Señor que les enseñara a orar. Y el Señor, entre otras cosas, ya en esta parte, recordando que la Biblia no se escribió por capítulos ni por versículos. En esta parte de la enseñanza o del modelo, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, el perdón es sí o sí, ¿sí? Perdona o no perdona. Ya, y si quiere que el Señor, si queremos ser perdonados, hay que perdonar. O sea, hay cosas que no son de lujo, no es un lujo, que seguramente le va a doler, sí, y que nos tocará de ponernos del orgullo también, para poder perdonar. Fue que me hizo daño, fue que dijo, fue que hizo, fue que me levantó un calvario, un chisme, y yo nunca hice eso, pero sí, bueno, usted deberá decidir si se queda ahí o cierra ese capítulo y tiene comunión con Dios y hasta se reconcilia con su hermano.
el perdón de los pecados, como a manera de aclaración, el perdón de los pecados se funda en la expiación de Cristo. Eso es una aclaración general. El creyente que confiesa sus pecados y demanda perdón de Dios mientras rehúsa perdonar a su prójimo, caerá en incongruencia. Incongruencia. Y en segundo lugar, caerá en hipocresía. No es posible decirle a Dios, por eso es incongruente. ¿Cómo alguien va a decir, Señor, perdóneme, pero yo no perdono? ¿Sí? Señor, perdóneme, usted a mí sí perdóneme, pero es que, ¿y tú qué? Pues yo no, ya no está, Dios ya no se está reflejando en esa vida, ya se está poniendo en otra condición. Entonces caen estos dos pecados. Si se pide perdón, si alguien va a Dios, si alguien va confesando sus faltas, Señor, perdóneme, pero él no quiere perdonar, es porque es hipócrita. Y esa hipocresía denota incongruencia en esa vida. Es más fácil ser clemente cuando uno medita en lo mucho que Dios lo ha perdonado. Sí, oiga. Bueno, si uno pregunta, cuando hay un creyente que es consciente, cuando hay un creyente consciente del perdón que ha recibido del Señor, cuando hay un creyente que es consciente también de sus muchos pecados, que pecó mucho contra Dios, que ha pecado mucho contra Dios, pero que Dios en su gracia no ha tenido esos pecados en cuenta. Antes, por el contrario, se los perdonó y no los tuvo presente en contra de él. Cuando alguien reconoce es que Dios me perdonó, a él le queda más fácil perdonar también. Amén. Entonces, si Dios usa con él clemencia, él también usa de clemencia perdonando a los otros. Sí, que se equivocó, que hizo, perdonémosle también. Pobrecito. Sí, pero cuando alguien se llena como de motivos y empieza a respirar así, ¿por qué me ofendió? ¿Cierto? Eso no se puede pasar por ahí. Me ofendió. Pues, hermano, nos perdemos. En esa actitud nos perdemos. Nuestra alma se pierde. Porque nos llenamos. Eso no solamente es falta de perdón, sino que inmediatamente entra el resentimiento, el odio, y usted ve, y inclusive sabe hasta dónde va, que a veces los creyentes o las personas empiezan a poner hasta su familia en contra del ofensor. ¿Sí? O sea, a contaminar también hasta sus propias familias. Así que qué importante, hermanos, es ser clemente, cuando se medita en la clemencia que Dios ha tenido para con nosotros. Así que hay un texto bíblico que está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32, allí vamos a meditar en ese versículo. Y ya Dios nos va a decir cómo hay que hacerlo. Qué bueno que tenemos la doctrina cristiana, qué bueno que tenemos a Cristo, qué bueno que Cristo nos dice cómo debemos hacer las cosas para que podamos tener comunión con Él. Hermanos, es que ser cristiano es ser diferente. Por eso hay que permitir que nuestra vida sea transformada. Ayúdenme por favor y leemos todos. Antes sed benignos unos con otros. Hay que ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Oiga, ¿cómo hay que hacer? ¿Hay que ser cómo? Hay que ser benignos unos con otros. Espérenme, hay que ser benignos unos con otros. Hay que ser misericordiosos unos con otros. Hay que perdonarnos unos con otros. ¿Sí es así? Tres cosas que hay que hacer aquí. Hay tres cosas. Retrocedamos al 31, a ver qué es lo que dice el 31. Quite de vosotros. Oye, lo que hay que quitar de nosotros son vicios. Vicios. ¿Qué debe quitarse de la vida nuestra? Toda amargura, ¿qué más? Toda ira, toda gritería, ¿toda qué?
maledicencia y todo eso hay que quitarlo de la vida nuestra. O sea, esos son vicios que uno aprende en la vida. Y por eso el 32 nos dice, antes, en vez de la ira, de la amargura, en vez de todo eso de lo que menciona el 32, antes, ahora sí, antes, en vez de eso, o sea que en la vida cristiana, volvamos a 32, corrijo 31, en vez de amargura. ¿Cómo estás, hermano? Amargado. Amargado. ¿Cierto? ¿Cómo estás, hermano? Amargado. Ay, yo no sé por qué no me he muerto. Porque vivo ya. Decían, ay, qué vida tan dura, tan pesada esta vida. Ay, santo Dios, ay, este arroz quedó ahumado, ay, que no saben hacer un arroz. En vez de dar gracias a Dios, ¿cierto? Ay, ya no quedó ahumado, ya. Todos los días, huevo, ay, es que no saben hacer otra cosa de otra manera en esta casa, amargado. Entonces, en vez de amargura, espérenme a ver. Aquí entonces, por eso dice antes, Cata, vaya al 32 y vuelva aquí. Eso sí. Entonces, eso sí, ya. Volvamos al 31. Entonces, en vez de amargura, aquí tendríamos que poner otra cosa. ¿Cierto? ¿Sí? Eso, de amargura aquí, yo voy a ahorrar. Sí, voy a ahorrar. Ya. Entonces aquí, en vez de amargura, ¿qué ponemos aquí? Porque ya está borrado. Ya usted no ve más amargura aquí, ya no hay más amargura. Ya no hay más amargura en la iglesia. ¿Cierto? Ay, hermano. Dijimos que ya no hay más amargura en la iglesia. Es que no hay. Ya no hay más amargura en la iglesia. Ya no hay más amargura en la iglesia. ¿Cierto? Ya no hay más amargura en la iglesia. En vez de amargura, entonces, ¿qué pondríamos aquí? ¿Qué? No, que acá el 32 ya nos dijo. Aquí entonces pondríamos, aquí en vez de amargura, antes dice aquí que benignidad. Sí, es así que dice, sí. Antes ser benignos los unos con los otros. Sí, aquí, eso es lo que dice. Porque aquí ya no hay más amargura, porque estoy aquí, lo que ya se murió la amargura. ¿No es cierto? Y si alguien está amargado o amargada, venga para que le quitamos ya mismo esa amargura. Ya mismo le quitamos esa amargura. Hermano, qué bonito entender que es la iglesia, que es ser parte de la... ¿Cierto, hermano? Sí. Qué bueno entender que es ser parte de la iglesia. Hay que ser iglesia. Qué bonito entender eso. Entonces, cuando uno entiende que es ser iglesia, la vida le cambia. Y vive uno tranquilo, ¿sí? Se le afloja ya hasta el corazón. Se le apachurra, se le afloja el alma, los sentimientos, todo, sí, de verdad todo cambia. Porque uno entiende es que yo soy parte de esta iglesia, es que yo recibí al Señor. Y no porque el mundo vivamos en un mundo favorable, diríamos así, porque no lo es. Pero es que yo lo soy porque es que Dios hizo un milagro. Que la iglesia exista, eso es un milagro. Y que nosotros seamos parte de la misma, es un milagro. Es un milagro que Dios ha hecho en la vida nuestra.
Sí, esto todo, por acá afuera, todo puede estar ardiendo en candela, un infierno, pero acá hay paz, hay tranquilidad, hay sosiego. ¿Cierto? Eso fue lo que el Señor dijo. Porque es que no estamos en el mundo ideal, pero sí estamos en la persona ideal que es Cristo. Sí, estamos en el ambiente ideal. Afuera no lo hay. No lo busque allá afuera que no lo va a encontrar. Pero en Cristo sí. Entonces aquí esta amargura desaparece. Hay que ser ¿qué? Hay que ser ¿qué? Benignos unos con otros. Entonces todo esto lo quitamos, ya está quitado, ya ira, se quitó enojo, se quitó gritería, como resultado de la ira y del enojo y de la amargura. Sí. La gritería no es hablar duro. No, eso no es gritería. Aquí está en relación con esto. Ahí está en relación con esto. Cuando alguien, usted no ha visto a veces que alguien empieza a, ¿cómo se llama? Dialegar, es que se llama así. ¿Sí? Dialegar, sí. Dialegar, sí. ¿Cómo es? No dialogar, dialegar, que empiezan hablando y va subiendo el tono de voz porque la sangre empieza se va como la sangre se va como, y el corazón también empieza como, sí, eso, maledicencia y toda malicia por maldad, toda maldad. En vez de esto, ahí sí ya dice, gracias. ¿Cómo es, Cata? ¿Cómo es la cosa, Cata? Yo estaba borrando. Antes hay que ser, ya la Biblia nos dice que hay que ser esto. Eso, hay que ser también. Pero esto, hermanos, es en relación con los demás. Sí, en relación con, que yo soy, no es conmigo, no, o sea, esto es que hay que darlo. Esta es virtud, estas son virtudes, esto hay que darlo. O sea, y recuerden, estamos hablando de oración. Pero esto hay que darlo. O sea, entonces, no ando buscando nada del versículo 32. No, mi vida no está centrada allá, en esos vicios, no, en esos defectos. No, mi vida está centrada en las virtudes. Las virtudes, porque a veces cuando uno no entiende, solo limita su vida cristiana como al culto, que viene al culto, pero no como a cultivarse a sí mismo, a cultivar su vida, a saber cuáles son las virtudes para cultivar las virtudes cristianas. Entonces, esto en relación con otros. Esto, ¿qué dice ahí? Y la misericordia y el perdón también con relación con otros. Y ahora, lo que más me llamó la atención de este versículo es, porque creo que ya lo había citado, y entonces es, ¿y cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacer esto? ¿Cómo hay que hacerlo? Así como Dios te perdonó. ¿Cuántos están perdonados aquí? Así. Hace un tiempo estaba hablando con alguien. A veces, hermanos, para algunas personas la vida cristiana de ellos es incomprensible. De verdad, es incomprensible. O sea, no puede uno comprender qué clase de vida cristiana es la que ellos llevan. Ellos alegan que Dios los oye. Dios sí es bueno. Hermanos, Dios es bueno. Ellos alegan que Dios. Yo le pedí a Dios que hiciera esto y lo hizo. Dios le pedía a Dios a esto que hiciera esto y lo hizo. Yo le pedí a Dios, como Dios me hizo esto, Dios está conmigo. Y ellos creen que eso es, que Dios está con ellos. Yo tengo un familiar, creo que alguna vez les conté, un
un adúltero de aquí a Pekín. Y él dice, un día le fui a hablar de Cristo y él me dijo, ay, mijo, me dijo, mijo, ¿usted cree que si Dios no estuviera conmigo, Dios me habría guardado en tantas que yo he pasado? No, es que él me ha guardado es porque Él está conmigo y porque yo soy de Él. Pero anda, que adultera, ya fornica, roba, hace todo lo malo. Y Él dice que Dios está con él. Entonces, la base para muchos hermanos decir que Dios está con ellos es porque Dios les hace bien. Pero sucede que no. A la final de todo, cuando lleguemos allá, hay un texto que dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios, pero hacedores de maldad, ya ustedes no los conocen. Que Dios nos guarde de caer en esa trampa maligna, porque es una trampa, porque a veces es que Dios es tan bueno, hermanos, Dios es tan bueno, que el sol que está brillando para todos. Que cuando cae la lluvia cae para todos. Sí, para el adúltero, el fornicario, el brujo, pero es porque Él es bueno, no porque la persona esté haciendo. A veces uno confunde eso. Bueno, si yo estuviera haciendo mal, entonces el sol no saldría. No, eso no se debía a nosotros, se debía a que el Señor así, la bondad del Señor. Entonces, para que no nos vamos a confundir. Entonces, nuestra vida está, estoy yo hablando con esta persona, decía, es que yo clamé, yo hice, y entonces empezó a hacerme cuentas. Es que a mí me ofendieron para tal fecha me ofendieron, para tal otra fecha me ofendieron, para tal otra fecha me ofendieron, para tal otra fecha me ofendieron. Tiene como la lista y la tiene vivita aquí. Bueno, y uno se pregunta, ¿y el perdón? ¿Y el perdón? ¿Sí? Porque a veces uno se hace su propio cristianismo y se mete allí en su cristianismo. Ay, hermano, ¿cómo necesitamos ser educados cristianamente? Porque entonces eso se metió en ese escaparate y ahí no lo saca ni mandrake. O sea que la persona se perdió, porque se torció y anda así torcido y para él su vida es así, porque hermano, por eso la necesidad que tenemos hoy en este tiempo de tomar la Biblia. No tomar un versículo, sino la Biblia. La Biblia no se equivoca. Así que el texto aquí nos está diciendo cómo debemos portarnos con los demás. Tenemos que ser benignos, tenemos que ser misericordiosos y tenemos que ser perdonadores. ¿Sí? Vamos por el primero. Daniel, ayúdame. En ese versículo, ayúdame, porque a uno le dicen, hermano, usted tiene que ser benigno, ¿cierto? Hermano, usted tiene que ser benigno. ¿Y eso con qué se come? ¿Qué es ser benigno? ¿Alguien sabe qué es? Ajá, aleluya. ¿Y qué es ser misericordioso? ¿Cierto? Pues no le dicen eso, uno queda ahí. ¿Qué dijo allá? 32. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdona. Buenos y compasivos. Listo. Vamos a tratar de dar una definición. Pero ese ser bueno o benigno es en relación con los otros. O sea, ¿yo cómo me debo portar con mis hermanos? Con el prójimo. No es conmigo, es que yo soy bueno. ¿Sí? No. Bueno, no, es con los otros. O sea, que alguien tiene que decir que la persona es buena. ¿Cierto?
Porque como no vivimos ni estamos en el mundo perfecto, amén. No se me duerma que todavía no es un gracia. Aleluya. Entonces, atención, benigno, un interés desprendido por el bien de otro. Interés desprendido totalmente. Porque es posible que alguien tenga algún interés por otro, pero hay un subterfugio, le sirve, pero hay algún interés por interés. ¿Cómo es que dice interés? ¿Cuánto vales? Sí, por alguna, no, pero un interés desprendido por el bien. Sí, bueno, usted no ha visto, le sirve, pero le sirve porque espera algo a cambio. ¿Sí? Algo está esperando. No, eso no sirve. No, desprendido. ¿Sí? Ni siquiera está esperando que alguien le diga gracias. No, si le dice gracias, bien, y si no le dice gracias también. Un pastor contaba que empezó a servirle a los hermanos. Y un día cualquiera, la esposa le dijo, ¿sí ves ese fulano cómo se porta y tanto que le hemos servido? Tanto que le hemos servido. Y el esposo le dijo, sírvale al Señor. Sírvale al Señor. No se sirve esperando que le devuelvan el. Si alguien sirve para que le devuelvan el favor, se va a amargar. No es cierto, porque ya tanto que le serví, le he servido. Usted no ha oído esas palabras. Tanto que le ayudé para que saliera adelante. Y mírelo ahora cómo me. Mírelo ahora cómo. Pues se va a defraudar. Pero cuando usted sirve por servir, solo por servir y punto, sin esperar nada a cambio, no se va a desilusionar. ¿Sí? No se va a decir. Eso es lo que significa benigno, pero con los otros. O sea, ¿por qué servimos? ¿Por qué servimos? Entonces, un interés desprendido por el bien de otros, un deseo de ser útil, incluso a gran costo personal. Repito esto, un deseo de ser útil. Ocúpeme en algo, quiero hacer algo, deseo de ser útil. No importa que toca pagar algún precio en lo personal, solo es eso, deseo de ser útil, nada más. No estoy esperando nada a cambio, no estoy esperando que me agradezca, no estoy esperando absolutamente nada. Solo el deseo es servir, ser útil. Hermano, que Dios nos ayude, eso es, pero en relación con los otros. Por eso es que a veces las personas no servimos, porque las personas a veces servimos a los que nos pueden devolver el favor. ¿Cierto? Por eso es que nos volvemos inútiles, porque le servimos a los que nos pueden devolver el favor, y al que vemos que no nos puede devolver el favor, a ese no le servimos. O le servimos mal. Por eso a veces hay hasta diferencia en el trato. ¿No es cierto? Si alguien es como desierto y uno se da cuenta que puede sacar algún provecho o rédito, entonces venga y bienvenido, siga, qué bendición tenerlo usted aquí, ¿no es cierto? Ay, usted es lo mejor. ¿Sí? ¿Qué se quiere tomar? ¿Un cafecito? Pero hay otro que seguramente nos damos cuenta que con ese no podemos sacar ningún rédito, así que el trato con ese ya es. O sea que esa persona no es benigno. Pero esta benignidad o benigno es una virtud que viene de Dios. Una virtud. Hay que ser benignos los unos con los otros. Por eso el trato entre nosotros tiene que ser imparcial con todos. A todos. ¿Sí? A todos. Llegó el loquito de la iglesia.
hay que tratarlo bien. Porque la iglesia también tiene su loquito. Iglesia que se respete. Sí, el loquito de la iglesia, trátelo bien al loquito de la iglesia, que Dios se lo pagará. Sí, espere, Dios, hermano, es que todo lo que el hombre siembra. ¿No es cierto? Y si le sirve a alguien que no se le puede devolver el favor con mayor razón. ¿A quién visita? Aquel que sí, aquel que sí le puede servir, aquel que le puede, o no, o por parejo a todos, hermano. Dios te bendiga, qué bueno, un buen trato para este, para el otro, para aquello, ¿por qué? Sin importar, no, es que yo estoy sirviendo al Señor, usted le sirve al Señor, el trato es con Dios. Así que ahí está entonces lo que es la benignidad. En segundo lugar está la misericordia. Y esa misericordia tiene que ver con interés o simpatía, afecto y compasión con otros. Usted no se acuerda, recordemos al Señor que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Es ese el afecto, esa simpatía, ese interés, la misericordia se refiere a eso, ese interés. Es que me interesas, estoy interesado en ti, hermano, hermana. Me interesa esa simpatía, ese afecto, esa compasión para con otros. Y una disposición para llevar las cargas de otros. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo hacer? Es que cuando uno mira el cristianismo, ay, hermano, es que ser cristiano es. Ser cristiano es a otro nivel, ¿no es cierto? Porque el que no es cristiano, ¿a qué hora entra a trabajar usted? ¿A las 7 de la mañana? Es que ya llegaron las 12 y no puedo regalar ni un segundo más. Y llegaron las 6 y me voy, ¿cierto? No, ya no puedo más, ya se cerró. Se cerró, ya no puedo. Ay, hermano, es que ser cristiano, ay, que Dios nos ayude, hermano, a ser cristiano. Hermano, es que ser cristiano no, se cerró, ya no puedo atender. Daniela, se cerró, ya no puedo atender. Es que ya no puedo, no se puede atender más, ya llegó. Pero es que ser cristiano es otra cosa, es tener simpatía por la gente. Sí, que Dios de verdad, hermano, que Dios nos ayude. Porque a veces uno anda así como suelto, como una vida como, ay, santo Dios. Sí, uno quiere como brincar en la iglesia, pero cuando le dicen ya de cristianismo, a ver, cristianismo no, que no me hablen de cristianismo. Entonces, repetimos, es interés. Bueno, alguien que se interesa en mí. Que no va a averiguar chismes, sino, hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo andas? ¿Cómo va tu vida? ¿Sabe una cosa? Que si nosotros fuéramos cristianos, hasta se quitaría de la vida nuestra toda prevención. Porque a veces uno, ¿cierto? No, tengo que prevenirme un poco y como cerrarme un poquito. Tengo que cuidarme porque uno no sabe, que viene como tan simpático, ¿con qué intenciones vendrá? ¿Cierto? A ver, ¿qué vendrá a averiguarte mi vida? Sí, pero sí será así, hermano. Pero si fuéramos cristianos no tendría que uno estar así como prevenido. Sino que todos estaríamos abiertos, ya, así en ese mundo tranquilo. Pero que Dios nos ayude. Es que me interesa. ¿Sabe una cosa? Me llamó la atención porque una vez bauticé a una hermana. Y generalmente uno abraza así, cuando toca abrazar a una hermana, sin ningún mal pensamiento. ¿Sí? La bauticé a 2, creo que fue ese día, bauticé a 2. Y uno felicita a los hermanos por haberse bautizado. Dios te bendiga, que Dios te ayude de ahora en adelante y que te vaya bien. Y entonces yo saludé al esposo primero y dije, Dios te bendiga, no sé qué más. Y fui a saludar a la hermana.
y hizo algo que me llamó la atención. Yo la voy a saludar a ella y ella hizo así, así. Puso los dedos así. Yo iba con una buena intención, darle un abrazo santo. Pero me di cuenta que estaba prevenida. Bueno, ya tenía su prevención. Entonces hermano, en la vida de todos nosotros, cada vez que nos acercamos a alguien debe ser en toda pureza. Debemos entender que no debe haber como ahí una intención. Sí, algo que va como con el deseo. Si le da la mano a alguien, debemos ser puros. Que no hay algo detrás de eso. Y si alguien dijo algo, es posible que uno lo entienda mal, pero no, imposible, no, eso no. Porque a veces dijo alguien y uno lo entendió mal y ¡pum! Lo metió de una vez al corazón. Ya, eso fue por ofenderme, eso fue por molestarme, eso fue por... Y ya entonces se daña todo. Sí, pero la vida nuestra es, o sea, eso es lo que nos toca empezar a trabajar, que entre nosotros, y eso es un trabajo de iglesia, que entre nosotros siempre hay un buen interés, no un mal pensamiento, no el deseo de hacernos daño. Sí, pero cuando alguien está prevenido, claro que a veces Daniela, por formas de crianza, sí, por la manera como se crió, por traumas en la vida, cosas que le pasaron a la persona, entonces la persona ya anda prevenida, ya la persona anda con todo el mundo, cuidado. Algo personal. Una cosa es vivir en una ciudad y otra cosa es vivir en un campo. En un campo no hay tanta seguridad, en un campo no hay tanta seguridad como en la ciudad. En la ciudad, cuando alguien o dependiendo del barrio que viva, toca la puerta no solo cerrada, sino que hay que pasarle. ¿No es cierto? Porque, no. Y cuando uno ha vivido mucho tiempo así, va al campo, y de una vez ya quiere echar a un lugar así, ya quiere echar seguro y bien trancado, porque viene de otro contexto. Entonces, al llegar a la iglesia, que el Señor en su gracia empiece a suavizarnos. Sí, a tranquilizarnos, a ser personas así como más, no con tanta, como diría, ayúdenme, como tan prevenidos, no como tan prevenidos. Es que ¿por qué? Oye, ¿por qué me vendría a visitar? ¿Cómo? Un delirio de persecución, que eso ya es esquizofrenia. Nos guarde el Señor una iglesia esquizofrénica. ¿Cierto? Una iglesia esquizofrénica que todo el mundo está trincherado por allá, a nadie hay que darle la espalda, a todo el mundo aquí porque cuidado así. Que Dios nos guarde eso. Si dice que llegó alguien a visitarnos, o como un marido celoso, y le dicen que vino el hermano, aquí pasó alguien, ¿y por qué vendría? ¿Y por qué te vendría a visitar a esta hora? ¿Sí? O sea, sí, tenemos que ir sacando todas esas cosas de la vida nuestra, y todos para poder crear ese ambiente, ¿sí? Ese ambiente que creamos entre todos. Sí, real, que nadie de los fieles de la iglesia, por eso es que enseñamos que a las personas nuevas que llegan a la iglesia, les decimos que no consigan ni novios ni novias en la iglesia. Y los solteros de la iglesia, que ya son más... llevan más tiempo en la iglesia, no se enamoren a los jóvenes, no se enamoren a los que llegan a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos todavía no conocen nuestra vida y apenas no es que están locos, al decir así no es que están locos, sino que apenas están asimilando la vida cristiana.
están asimilando la vida cristiana. Entonces, hermano, esa misericordia es interés, el interés por mi hermano, el interés de que a mi hermano le vaya bien, el interés de servirle a mi hermano, el interés de ser una persona, porque es en relación con los otros, de ser simpático con mi hermano, es ese afecto que le expreso a mi hermano, ese afecto. O sea, no somos enemigos. No somos enemigos, no, somos hermanos, somos de Cristo, somos creyentes. Aleluya. Esa compasión que sentimos por el otro, por mi hermano. Y ¿sabe dónde se ve más eso? Para ponerlo en práctica, cuando el hermano falla. Pero cuando el hermano falla y no hay esa misericordia, ahí es que dices, esta es mi oportunidad. ¿No es cierto? Ahora sí lo voy a coger como una cucaracha y va a cuidar. Me dio la pata para dejarlo como una cucaracha y dejarlo ya. No, ahí es donde se necesita hay que aplicarle la misericordia, hay que aplicarle la misericordia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poderlo restaurar. ¿Y cómo se hace eso? Con espíritu de mansedumbre. Entonces, es una buena disposición para llevar las cargas. ¿Sí? Una buena disposición. Hay gente que no tiene una buena disposición. Se tiene una mala vibra. Una mala vibra, una mala... Sí. No, a ver, hermano, ¿en qué se le puede servir? Que no, que está esto, bueno, hermano, listo. Vamos, aquí estamos, cuenta con nosotros, cuenta. Y qué bueno que los hermanos, cada uno de nosotros, pueda saber que cuenta con los demás. Sí, cuenta, hermano, que estoy pasando por esto, ¿sabes que cuenta conmigo? A la medida de mis posibilidades, ¿cierto? A la medida de mis posibilidades. Ay, hermano, una buena palabra dicha en el momento oportuno. ¿Cierto? Una buena palabra dicha en el momento oportuno. Así, eso vale más que la plata. ¿Cierto? Pero cuando a veces alguien, porque ¿quién no ha pasado por la mala? ¿Cierto? Todos hemos pasado por la mala. Y cuando alguien pasa por la mala y escucha que otro aprovechó ese mal momento para... ¿No es cierto? Sí, uy, no, yo me tengo que cuidar, de esta gente me tengo que cuidar. De esta iglesia me voy a cuidar, porque entonces ahí se levanta, está pasando por la mala, está caído, y entonces ahí aplica la ley del perro. ¿Cierto? ¿Usted sabe cuál es la ley del perro, cierto? Que al caído, cáele. Dese cuenta de eso, dos perros que estén peleando y al que va perdiendo un tercero, ¿a quién le cae? ¿Al que va ganando? Al que va perdiendo va y le mete una mordida ahí. ¿Por qué va perdiendo? ¡Ñam! La ley del perro, que al caído cáele. Hermano, no. Que Dios nos ayude a ser una iglesia sanadora, una iglesia restauradora. No, que la persona está caído ahí, hay que buscar la forma de acercarse, no para crear más, no, porque es que está caído. Sí, está herido y hay que buscar la manera de curarlo, de levantarlo, de sanarlo, para que la persona mañana pueda estar bien. No importa que llegó alguien a la iglesia, no importa cómo, no se fije tanto en que viene así, que viene así, es que mírelo cómo está, que trae los pelos así, no se afane por eso. Recíbalo. Y es que la Biblia dice, recibid al débil en la fe, pero no para contiendas. Y entonces no, y lentamente, porque este no es el trabajo. Alguien que de pronto haya padecido una enfermedad así grave se da cuenta que
la restauración no es así como de la noche a la mañana, que necesita un tiempo de convalecencia para poderse restaurar, y medicina y tratamiento, buena alimentación y bueno. Y entonces, hermanos, en el caso nuestro como cristianos es lo mismo, es que ese es nuestra posición. Y esa es la posición que la iglesia entera debe adoptar, la iglesia entera. Y si la iglesia entera no adopta esa posición, si alguien en la iglesia no lo adopta, tenemos que hacer todo lo posible para que la iglesia adopte esa posición. A fin de que es que en la ley de la selva solo sobreviven los más fuertes. ¿Sí? Pero eso es en la selva. En la iglesia del Señor no. Vea una manada de elefantes que se enfrenta a una manada de leones. ¿Y qué se hace con los indefensos, los pequeñitos? Se les pone en medio y los grandes van a cubrir a los, para defender a los más débiles. La iglesia tiene que hacer eso. Y como estamos aquí todavía, entonces ahí está. Estas virtudes nos toca desarrollarlas. El cuidado. Así que si cualquier cosa no puedo decir cualquier cosa. Lo que voy a decir tiene que ser para edificación. Y si no es para edificación, más bien, ¿sabe qué? Le echo candado. ¿Tienes que decir algo? Candado. No puedo decir algo porque vea, candado. No puedo decir nada, candado. Porque eso no es para edificación. Entonces cuando voy a hablar es porque voy a edificar, voy a ayudar. Aleluya. ¿Por qué? Porque me he llenado. Anoche mirábamos que el Espíritu Santo fue el que nos dio estas virtudes. Me he llenado de misericordia. Esa buena disposición para llevar la carga de los demás. Por lo tanto, ¿sabes que eso abre todo? Porque nos hace nos vuelve como un ejército, nos hace lanzas a todos. Bueno, aquí vamos a ayudarnos. Bueno, ¿qué necesidad hay? Por eso, cuando hablemos de iglesia, hay unos detalles ahí preciosísimos de comunidad. Hay unos detalles preciosísimos para tener en cuenta, porque a veces, pues a uno le predicaron el evangelio y uno creyó, bueno, yo ya me bauticé, pero bueno, ¿y qué es eso de iglesia? ¿Qué es eso? ¿Y ser parte de una iglesia? ¿Qué es eso? ¿Cómo me debo comportar? Sí, yo llegué a la iglesia y ahora ¿cómo me debo comportar dentro de la iglesia? Lo tercero es una buena disposición. ¿Cuál es la tercera? ¿La tercera cuál es? Perdonando. Y ese perdonar desde que alguien llegó a la iglesia, ¿alguien lo ha ofendido? No. ¿Nadie lo ha ofendido desde que se volvió cristiano? Solo unas poquitas hermanas dicen que los demás dicen. Desde que se volvió cristiano, ¿alguien lo ha ofendido? ¿Sí? Sí. ¿Y usted habrá ofendido a alguien? ¿Cierto? Entonces ahí viene la otra, hermano, ahí viene la otra. Porque esto es, porque estamos todavía aquí. Y estamos todavía aquí. Sí, aquí, estamos aquí. Y como estamos aquí, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Ese perdonando tiene que haber una buena disposición para perdonar. Una buena disposición para perdonar las ofensas. Buena disposición para perdonar las ofensas, para pasar por alto las ofensas personales contra nuestro prójimo, sin abrigar algún deseo de venganza. ¿Sí? Oiga esto, pasar por alto sin abrigar algún deseo de venganza. Y es bueno que hagamos el ejercicio de perdonar. Y ese perdonar es no tener en cuenta para que de ahí en adelante en la relación con las personas, de usarlo en contra de las personas. Y ahí le va a llevar, hasta lo saluda, pero ¿cómo es que lo llevo en la mala? Ya sabe que lo lleva. No, hermano, no. Te equivocaste o me equivoqué, pero ¿sabe qué? Borrón y cuenta nueva, tranquilo, vamos para adelante. En el nombre del Señor Jesús, vamos con toda, vamos a superar eso.
Y Dios va y empieza a llevarnos el Señor. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Dejemos así más bien. ¿Para qué corremos, cierto? No corramos. Hay otros detallitos allí y todo esto lo enseñamos en relación con la oración. Porque queremos que la oración nuestra sea oída y que nuestra relación con Dios no se vaya a dañar. Déjeme decir entonces que la relación con Dios no es tan así como a veces uno piensa. La relación con Dios también es, ¿cómo es? ¿Aquí cómo es? Vertical. No es tan horizontal como a veces uno piensa. ¿Cómo es? ¿Y por qué me está echando la cruz usted de allá? ¿Qué es eso? La relación con Dios no es tan vertical solamente como uno pensaría. También es horizontal. O sea, horizontal es con mis hermanos, con el prójimo, con mis hermanos y con los que no son mis hermanos en cuanto a la fe se refiere. Vámonos. O terminemos. Estén de pie, por favor. Ahí Dios poco a poco nos va formando, ¿cierto? Y vamos siendo formados. No a la pelea a partir de hoy. ¿Sí? Y sí a la benignidad. Sí a la bondad y sí a la mansedumbre. ¿Sí? ¿Sí a la misericordia? Ah, eso sí, misericordia. ¿Y sí al perdón? Sí. Dios, te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias por haber recibido tu perdón, Señor. Ayúdanos a hacer un reflejo de ti. Ayúdanos a hacer un reflejo, Señor. Líbranos de guardar cualquier rencor contra alguien, Señor. Señor Jesús, sana nuestras mentes, sana nuestras vidas, sana nuestros espíritus y almas. Sana nuestros corazones, sánanos, Señor. Ayúdanos a ser creyentes sanos en la fe. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a ser creyentes sanos. Gracias, Señor, por todo lo bueno. Gracias por todo lo bueno. Gracias por lo bueno. Gracias porque todo lo bueno desciende de ti. Porque todo lo perfecto desciende de ti. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Hoy domingo, generalmente el primer domingo, teníamos nuestro ayuno de todo el día, ¿cierto? Pero entonces los hermanos que vinieron a ayunar hoy todo el día, a menos que deseen cumplir su día, quiero dejarlos libres para que se vayan a su casa, porque yo en estos días voy a media máquina y me da pena como tenerlos a ustedes aquí ayunando y que yo no ayune. Entonces pueden ir y para el próximo lo hacemos del día entero. Eso, una feliz tarde, un feliz almuerzo para todos. En el nombre de Jesús.